El sitio de Leningrado fue una acción militar de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial encabezada por Wilhelm Ritter von Loeb, que buscó inicialmente apoderarse de la ciudad de Leningrado, la actual San Petersburgo. Los soviéticos construyeron una intrincada defensa alrededor de la ciudad, camuflaron edificaciones históricas con redes que impedían determinar su perfil. Ante la perspectiva de tener que mantener a una población enemiga de más de 3 millones de habitantes, Adolf Hitler instó a que se asediara y se dejara morir a la población por el hambre y el frío. El sitio duró casi 900 días, desde septiembre de 1941 hasta enero de 1944. La población local sitiada fue sometida a una intensa lucha por la supervivencia. Miles de familias murieron de frío y hambre en sus hogares. La falta de alimentos llevó a la población a alimentarse de palomas, gatos y ratas. También hubo actos de antropofagia y compraventa de cadáveres. La ciudad estuvo a punto de perecer de no ser por un corredor que se estableció a través del helado lago Ládoga, por donde llegaba una mínima ayuda a los sitiados. Los muertos hasta ser liberada la ciudad superaron la cifra extraoficial de 1.200.000. La invasión alemana a la Unión Soviética en junio de 1941 fue llevada a cabo por 3 gigantescos grupos de ejércitos, norte, centro y sur. El grupo de ejércitos norte debía tomar Leningrado y luego esperar a la llegada del grupo del centro antes de avanzar hacia Moscú. Si bien el alto mando alemán, Okabe, opinaba que esta última ciudad era más importante que Leningrado, según el historiador Mikhail Frolov, Hitler pensaba que la conquista de esta neutralizaría para siempre a la flota del Báltico, permitiendo el libre transporte de hierro desde Suecia hasta Alemania. Además, siendo Leningrado la antigua capital del Imperio ruso y la cuna de la Revolución rusa de 1917, la toma de esta sería un duro golpe a la moral de la Unión Soviética, por lo que el alto mando del Ejército Rojo ordenó que la población permaneciera dentro de la ciudad para utilizarla al mismo tiempo como mano de obra para fortificarla y dificultar el avance alemán. El 11% de la industria soviética estaba en esta región. Hitler no era el único que quería ver caer Leningrado. En 1939 la Unión Soviética había intentado invadir Finlandia, al negarse esta a ceder parte de su territorio para salvaguardar a Leningrado. Los soviéticos lograron penetrar por la frontera y se conformaron con anexarse unas porciones del territorio finlandés alrededor del lago Ládoga. Tras esto, los finlandeses empezaron a armarse de nuevo, con la intención de vengarse en el futuro. Cuando Hitler invadió la Unión Soviética, Finlandia formó inmediatamente una alianza con Alemania con objeto de recuperar los territorios perdidos. Rápidamente los ejércitos de la Wehrmacht llegaron a las afueras de Leningrado. El 20 de agosto se interrumpió la vía ferroviaria directa entre la ciudad y la capital, Moscú. 10 días después, la comunicación ferroviaria desapareció completamente. En otoño, los invasores se habían acercado demasiado al río Neva, neutralizando la única carretera que le quedaba a la ciudad y haciendo extremadamente peligroso el transporte por el río. El 1 de septiembre las primeras granadas de artillería empezaron a caer dentro de la ciudad y una semana después se cortó la comunicación por tierra. El 15 de septiembre la ciudad fue completamente cercada y empezó la cuenta atrás hacia una de las peores hambrunas de la historia de esta región. Casi al mismo tiempo, los fineses comenzaron la invasión desde el norte, reconquistando el istmo de Karelia hacia agosto de 1941. Sin embargo, detuvieron su avance hacia Leningrado en la antigua frontera de 1939. Cuando el general alemán Alfred Jodl fue a presionar al general finlandés Carl Gustaf Mannerheim para que bombardeara Leningrado y concentrara su artillería contra la ciudad, este se negó, asegurando que su único objetivo era recuperar el territorio perdido en la guerra de invierno. En efecto, ningún ataque finlandés se lanzó contra Leningrado durante la guerra. A pesar de que España no entró oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, aportó tropas voluntarias en la llamada División Azul, con el objetivo de luchar contra el comunismo. Durante el sitio, esta división formó parte del 16 Ejército Alemán, oficialmente como la 250 División de Infantería de la Wehrmacht, entrando en combate en la batalla de Krasnivor. Entre octubre de 1941 y agosto de 1942 sirvieron a las afueras de Nóvgorod y luego actuaron al sureste del cerco, hasta octubre de 1943. En agosto de 1942 se trasladó al norte al flanco sudoriental del sitio de Leningrado, justo al sur del río Neva, cerca de Pushkin, Kolpino y Krasnivor en la zona del río Izora. Después del colapso del frente alemán del sur tras la batalla de Stalingrado, se desplegaron más tropas alemanas hacia el sur. Para entonces, el general Emilio Esteban Infantes había tomado el mando. La División Azul se enfrentó a un importante intento soviético de romper el asedio de Leningrado en febrero de 1943, cuando el 55 Ejército de las Fuerzas Soviéticas, con 44.000 hombres, atacó las posiciones españolas en la batalla de Krasnivor, cerca de la principal carretera Moscú-Leningrado.
A pesar de las grandes bajas, los españoles pudieron mantener su posición contra una fuerza soviética 7 veces mayor y apoyada por tanques. El asalto fue contenido gracias a la actuación española y el asedio de Leningrado se mantuvo durante un año más. Por su parte, al iniciarse la agresión alemana, las autoridades soviéticas obligaron a los civiles a cavar trincheras, construir refugios, reforzar fortalezas, colocar alambres de púas, etc. Además, cuando la ciudad fue cercada, los soviéticos se dieron cuenta de que solo tenían provisiones suficientes para mantener durante 2 meses a los 2.900.000 habitantes de la ciudad, por lo que resultó imperativo construir una nueva carretera para transportar las provisiones. Hacia finales de octubre de 1941, la situación ya era desesperada. Si bien los defensores soviéticos al mando del general Georgi Zhukov mantenían a raya a los alemanes, los efectos del hambre ya se estaban sintiendo en la población. Esto empeoró durante la ofensiva de Tigrin, en la que los alemanes llegarían a ocupar Tigrin, la ciudad rusa de donde salían los convoyes con provisiones a Leningrado. Miles de trabajadores murieron en la construcción de una nueva carretera, que no sirvió de mucho, porque Tigrin fue recuperada 3 días después de terminarse la nueva vía, 8 de diciembre de 1941. Finalmente, el 20 de noviembre de ese mismo año, el llamado Camino de la Vida fue construido a través de las frágiles capas de hielo del lago Ládoga, sin que esto significara que la falta de alimento en la ciudad acabara, siendo un esfuerzo muy escuálido para una ciudad en que la hambruna reinaba. Además del hambre, la falta de combustible coincidió con uno de los peores inviernos, menos 30 grados bajo cero, que ha vivido esta ciudad, muriendo miles de civiles de frío. Cientos de familias enteras perecieron en sus hogares. Al inicio del ataque a Leningrado, previendo un prolongado asedio, las autoridades soviéticas disminuyeron las raciones alimenticias diarias a 500 gramos para los obreros, 300 para los niños y empleados y 250 gramos para los no trabajadores. Debido a la falta de defensas antiaéreas adecuadas, un monto considerable de granos y harina fue destruido en septiembre en los hilos de almacenamiento. Además, no se tomó la previsión de clausurar los restaurantes, que derrocharon comida que sería necesitada urgentemente poco después. Muchos habitantes hicieron de los hilos de almacenamiento destruidos su única fuente de alimento, consumiendo el resto de grano quemado que quedaba. El 12 de septiembre se declaró que los granos y la carne solo durarían 35 días, mientras que el azúcar duraría 60 días, de modo que las raciones fueron reducidas aún más. 300 gramos de pan para los obreros, 250 gramos para los empleados y 125 gramos para los niños y no trabajadores. Como esto no era suficiente, la flotilla del lago Ládoga envió provisiones, siendo la mayoría de navíos hundidos por los bombarderos en picado alemanes, los Junkers Ju-87 Stuka. Sin embargo, la hambruna obligó a los soviéticos a enviar buzos a rescatar lo que pudieran. Ante la falta de carne, se molieron 2.000 toneladas de intestinos de cordero que se habían encontrado en los puertos. Además, el Instituto Científico de Leningrado creó una especie de harina sintética a base de conchas y caparazones, complementada con serrín. Esto no fue suficiente y al final del año la población consumía el 10% de las calorías indispensables, muriendo a millares por desnutrición. Debido a la falta de combustible, el transporte público desapareció, al mismo tiempo que muchas fábricas cerraron. Solamente los edificios militares tenían derecho a usar la energía, si bien de forma limitada. La desesperación de los habitantes para no morir congelados los obligó a quemar la biblioteca de la ciudad, de 200 años de antigüedad, marcando profundamente la memoria colectiva de la hasta entonces capital cultural de Rusia. El mercado negro se hizo presente entre los ateridos habitantes, quienes adquirían unos cuantos gramos de azúcar o harina a precios exorbitantes. Gente sin escrúpulos asesinó soterradamente a conciudadanos para vender grasa y carne humana. Quienes fueron sorprendidos en estas prácticas fueron ejecutados sumariamente por el ejército, que había implantado la ley marcial. Los casos de canibalismo fueron muy comunes. La población de perros, gatos, caballos, ratas y cuervos de la ciudad desapareció a medida que se convirtieron en el plato principal en muchas mesas. Los alemanes enviaban regularmente al interior de la ciudad sitiada a espías para buscar información acerca de los resultados del sitio en la población. Después de la guerra se encontró el diario de Tatiana Savicheva, una niña de 11 años, que narra de forma brutalmente simple cómo uno por uno todos los miembros de su familia mueren de hambre, hasta que queda sola, aunque al final muere también. Dicho diario fue utilizado como prueba por los aliados para juzgar a los militares alemanes encargados del sitio a Leningrado después de la guerra, juicios de Nuremberg. Los soviéticos además montaron una pantalla frente a las fuerzas enemigas dándoles la sensación de que el sitio era completamente inútil, ruidos de tranvías funcionando pregrabados, conciertos sinfónicos con altoparlantes, etc. A su vez, los alemanes hacían funcionar las cocinas de campaña en los extremos del perímetro, haciendo llegar olores de alimentos transportados por la brisa hacia la ciudad.
Durante el sitio, el compositor ruso Dmitri Shostakovich compuso su Sinfonía número 7, Leningrado, intentando demostrar la actitud valiente de los habitantes de la ciudad bajo condiciones extremas. La obra se interpretó en la ciudad el 9 de agosto de 1942 en un concierto retransmitido por radio a todo el mundo, y cuando la artillería alemana intentó interrumpirlo, lo evitaron los disparos de contrabatería de la artillería soviética. Hoy en día los sobrevivientes repiten orgullosos: Troya cayó, Roma cayó, Leningrado no cayó. Los intentos fallidos de 1941 y 1942 de levantar el cerco convencieron a los militares soviéticos de que aún no estaban dadas las condiciones para un contraataque. El 12 de enero de 1943 se llevó a cabo la Operación Iskra, en ruso, Chispa, que implicaba ataques coordinados desde los frentes de Volkhov y Leningrado. Después de fuertes batallas, los soviéticos expulsaron a los alemanes de sus fortificaciones al sur del lago Ládoga, y el 18 de enero, los dos frentes se encontraron, formando un solo frente que permitía el paso limitado de provisiones a través de un estrecho corredor. Esto no significaba que el cerco hubiera sido levantado. El 10 de febrero de 1943 se produce en los arrabales de Leningrado el más sangriento hecho en el que intervino la División Azul y la última gran batalla en la que una unidad militar española interviene en Europa. La batalla de Krasny Bor, donde 5.600 soldados de la División Azul junto a la 4 División SS Policei y unidades del 54 Cuerpo de Ejército hicieron frente a 4 divisiones soviéticas, unos 44.000 hombres y 100 carros blindados. Se produjeron casi 4.000 bajas entre los españoles, pero se consiguió detener el avance, haciendo fracasar la ofensiva soviética gracias a que la tenaza del frente de Volkhov es frenada en Carbusel. Según cifras alemanas, se causan entre 11.000 y 14.000 bajas al Ejército Rojo. Cerca de 300 españoles cayeron prisioneros. El 14 de enero de 1944, el frente de Volkhov al mando de Kirill Merechkov y el frente de Leningrado al mando de Leonid Govorov atacaron de nuevo. Sin embargo, esta vez el ejército alemán era una sombra de lo que había sido, y en cuestión de días el 18 ejército alemán fue barrido de las puertas de Leningrado, siendo levantado el cerco finalmente. El 10 de junio las fuerzas soviéticas atacaron desde ambas orillas del lago Ládoga a los finlandeses, haciéndolos retroceder hasta la frontera de 1939. Conscientes de su inminente derrota y deseando evitar una masacre en suelo finlandés, los líderes fineses firmaron un segundo armisticio con la Unión Soviética el 4 de septiembre de 1944. El general alemán Lothar Rendulic, al mando de las tropas alemanas estacionadas en Finlandia, tuvo que escapar abriéndose paso a través del país, atacando a civiles como represalia por la deserción finlandesa. La cifra oficial de muertes que se dio en los juicios de Nuremberg fue de 642.000 civiles, la mayoría de frío y hambre. Otras fuentes aumentan la cifra, al incluir la evacuación, a 1 millón de civiles. La mayoría de los muertos se encuentra en el cementerio Piskariovskoye. Hoy en día se pueden apreciar edificios vacíos en los alrededores de San Petersburgo, nombre actual de Leningrado, señalando el violento pasado de la ciudad. Leningrado recibió el título de ciudad heroica en 1945, coincidiendo con el final de la contienda.